Antes de comenzar, quiero decir algo importante. Este es un capítulo muy importante a nivel financiero, de esos que pueden cambiar la forma en la que ves el dinero, el trabajo y tu futuro. Te recomiendo escucharlo completo, sin distracciones, y si este tipo de contenido te aporta valor, suscribirte es una forma simple de apoyar este espacio para que podamos seguir creando conversaciones profundas como esta. Ahora sí, entremos en el tema. Durante toda la vida nos repitieron una idea que suena noble, correcta y hasta admirable. Trabaja duro y algún día serás rico. Nos enseñaron que el sacrificio eterno es una virtud, que mientras más cansado estés, más cerca estás del éxito, que si te duele es porque está funcionando. Y así crecimos creyendo que el agotamiento era una medalla de honor, que dormir poco era compromiso, que vivir estresado era progreso. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere decir en voz alta. Hay millones de personas que trabajan durísimo todos los días y nunca salen de la escasez. Gente que se levanta temprano, que cumple horarios largos, que da su energía completa, que llega a casa agotada, que sacrifica tiempo con su familia, que vive para trabajar y aún así apenas sobrevive. No porque sean flojas, no porque no se esfuercen, sino porque el esfuerzo por sí solo no crea riqueza, solo crea desgaste si no está bien dirigido. La mentira del sacrificio eterno nos hizo creer que mientras más sufras hoy, mejor será mañana, pero el sistema está lleno de personas que llevan 20, 30 o 40 años sacrificándose y siguen en el mismo lugar financiero. El sacrificio sin dirección no es noble, es una trampa, es una rueda que gira sin avanzar, es dar energía a algo que no escala, que no crece y que no se multiplica. Trabajar duro no es malo, el problema es creer que trabajar duro es suficiente. Aquí es donde entra una distinción que cambia todo, la diferencia entre esfuerzo y estrategia. El esfuerzo es dar energía, la estrategia es decidir dónde ponerla. El esfuerzo empuja, la estrategia dirige. Puedes esforzarte muchísimo en el lugar equivocado y no avanzar nada. Y puedes usar menos esfuerzo con buena estrategia y construir algo enorme con el tiempo. El esfuerzo sin estrategia te mantiene ocupado. La estrategia con esfuerzo te hace progresar. Muchas personas viven cansadas, pero no avanzando. Llegan al final del día agotadas, con la sensación de haber hecho muchísimo, de no haber parado un segundo, de haber respondido mensajes, cumplido tareas, apagado problemas y atendido responsabilidades sin descanso. Pero cuando miran su vida a largo plazo, todo sigue prácticamente igual. No hay crecimiento real, no hay construcción sólida, no hay una dirección clara, solo hay movimiento constante, pero sin progreso profundo. Hacen mucho, pero construyen poco. Están ocupadas, pero no están creando. Confunden actividad con avance, esfuerzo con evolución. Se mueven todo el día dentro de lo urgente, pero casi nunca dentro de lo importante. Resuelven problemas del presente una y otra vez, pero no diseñan un futuro diferente. Es como correr en una banda sin fin. Sudas, te esfuerzas, te cansas, pero sigues en el mismo lugar. Y lo más duro de todo es que no es por falta de ganas, no es que no quieran mejorar su vida, no es que no tengan sueños o deseos de progreso. La mayoría sí quiere algo mejor. Lo que falta no es motivación, lo que falta es estructura mental. Falta una forma distinta de pensar el tiempo, el trabajo y el crecimiento. Falta aprender a organizar la energía hacia cosas que se acumulen en lugar de consumirse. Sin estructura mental, las personas viven reaccionando, reaccionan a las cuentas, a los problemas, a las urgencias, a las necesidades del día. Y reaccionar siempre mantiene en modo supervivencia. En cambio, cuando desarrollas estructura mental, empiezas a planear, a priorizar, a construir procesos, a invertir tiempo en cosas que no dan resultados inmediatos, pero que transforman tu realidad a largo plazo.
La diferencia entre alguien que avanza y alguien que solo se cansa no está en cuánto trabaja, sino en cómo piensa su trabajo. Uno vive apagando incendios, el otro está construyendo sistemas que evitan incendios futuros. Uno se agota resolviendo el hoy, el otro siembra para un mañana distinto. Por eso, tantas personas sienten que hacen todo bien y aún así no progresan, porque nadie les enseñó a pensar estratégicamente. Solo les enseñaron a esforzarse más y el esfuerzo sin dirección no crea crecimiento, solo crea agotamiento acumulado. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte por qué estás tan cansado y empiezas a preguntarte si todo ese cansancio está realmente construyendo algo. Y esa pregunta, aunque incómoda, es el inicio de una transformación real. Cuando solo vives desde el esfuerzo, cambias tiempo por dinero y ese intercambio tiene un límite muy claro. El día solo tiene 24 horas y tu cuerpo también se cansa. No importa cuánto te esfuerces, siempre hay un techo. En cambio, cuando empiezas a pensar estratégicamente, buscas crear sistemas activos, habilidades que se multipliquen, decisiones que crezcan con el tiempo. La estrategia no se trata de hacer menos, se trata de hacer lo correcto. Aquí aparece otro punto clave, la mentalidad de empleado versus la mentalidad de creador. La mentalidad de empleado no es mala, es necesaria para que el mundo funcione, pero financieramente tiene límites claros. La mentalidad de empleado piensa en tareas, en horarios, en cumplir, en recibir un pago fijo, piensa en seguridad inmediata, en estabilidad mensual, en intercambiar presencia por salario. Su foco es sobrevivir bien. La mentalidad de creador piensa en valor, en impacto, en soluciones, en construir algo que exista incluso cuando no está presente. Piensa en sistemas, en procesos, en crecimiento, en largo plazo. Su foco no es solo ganar dinero hoy, sino crear algo que produzca dinero mañana, pasado y dentro de años. El empleado pregunta, ¿cuánto me pagan por esta hora? El creador pregunta, ¿qué estoy construyendo con esta hora? El empleado busca seguridad. El creador construye libertad. El empleado depende de un ingreso. El creador diseña múltiples fuentes. Y no se trata de dejar un trabajo de inmediato ni de romantizar emprender. Se trata de empezar a pensar distinto, porque puedes trabajar como empleado y pensar como creador. Y esa combinación es poderosísima. La mayoría de personas se queda atrapada en el sacrificio eterno porque nunca desarrolla pensamiento estratégico. Solo aprende a esforzarse más. Cuando falta dinero, trabaja más horas. Cuando hay problemas, se desgasta más, pero casi nunca se sienta a pensar, ¿esto que hago tiene crecimiento? ¿Esto que construyo se multiplica? ¿Esto que aprendo me da más valor a futuro? Por eso hay gente que trabaja igual durante años y gana casi lo mismo siempre, mientras otros con el tiempo aumentan ingresos, oportunidades y libertad. No porque sean más inteligentes, sino porque piensan en creación, no solo en ejecución. La riqueza rara vez viene de trabajar más duro, viene de trabajar de forma más consciente. Otro error que nos vendieron es que descansar es pereza, cuando en realidad descansar estratégicamente es parte de pensar mejor. La mente agotada solo reacciona, no crea, no planea, no ve oportunidades, solo sobrevive. Por eso muchas personas viven en automático financiero, resolviendo mes a mes sin construir nada sólido. El sacrificio eterno te mantiene cansado, la estrategia te mantiene creciendo. Y aquí viene algo importante. Pensar como creador no es solo hacer negocios, es una forma de ver la vida, es preguntarte constantemente cómo aportar más valor, cómo resolver problemas reales, cómo mejorar procesos, cómo aprender habilidades que el mercado necesita, cómo construir algo propio, aunque sea pequeño al inicio. La mentalidad de creador entiende que el dinero es consecuencia del valor que entregas, no del sudor que derramas. Puedes sudar mucho cavando un hueco sin sentido y no crear nada, o puedes pensar bien,
crear algo útil y generar valor real. Por eso trabajar duro no te hace rico, te hace cansado si no hay dirección. Lo que sí crea riqueza es combinar esfuerzo con visión, acción con estrategia y constancia con inteligencia financiera. También es importante entender algo con mucha claridad. El camino del creador no es fácil ni rápido, y quien te diga lo contrario probablemente te está vendiendo una ilusión. No existe una fórmula mágica que transforme tu vida financiera de un día para otro sin aprendizaje, sin errores y sin incomodidad. El camino de construir valor real exige tiempo, exige paciencia y exige una disposición constante a crecer. Vas a cometer errores, vas a tomar decisiones que no salgan como esperabas y vas a atravesar momentos donde dudarás si todo ese esfuerzo vale la pena. Pero ahí está justamente la diferencia profunda con el sacrificio eterno. En el sacrificio sin estrategia te cansas, pero no construyes. Pasan los años y sigues en el mismo lugar, solo más agotado. En el camino del Creador, cada tropiezo deja aprendizaje, cada error deja criterio y cada intento suma experiencia. Incluso cuando no hay resultados visibles, por dentro se está formando algo, habilidades, mentalidad, estructura, resiliencia y visión. Al inicio, muchas de las cosas que construyes parecen pequeñas o insignificantes. Un proyecto que genera poco dinero, una habilidad que aún no se paga bien, un sistema que apenas empieza a funcionar, una idea que todavía no despega. Y es fácil pensar que no está pasando nada, pero en realidad sí está pasando algo muy importante. Estás creando bases, estás acumulando experiencia, estás convirtiéndote en una persona con mayor capacidad de generar valor. El crecimiento real casi siempre es invisible al principio. Como una semilla bajo la tierra, pasa tiempo sin que nada se vea en la superficie, pero por dentro se está formando la raíz que luego sostendrá todo. Quien abandona en esa etapa nunca llega a ver los frutos. Quien persiste entiende que el proceso no está fallando, está madurando. Por eso el camino del Creador, aunque más exigente al inicio, es infinitamente más poderoso a largo plazo, porque no solo produce ingresos, produce evolución personal, no solo genera dinero, genera criterio, libertad y control sobre tu tiempo. Y cuando finalmente los resultados empiezan a notarse, no son producto de un golpe de suerte, sino de cientos de decisiones conscientes que se fueron acumulando en silencio. No es rápido, no es fácil, pero sí es real. Y a diferencia del sacrificio eterno, cada paso que das en este camino te acerca a una vida distinta, incluso cuando todavía no puedas verla con claridad. Mientras el empleado vive en ciclos mensuales, el creador piensa en años. Mientras uno se enfoca en pagar cuentas, el otro se enfoca en construir activos. Mientras uno depende de estabilidad externa, el otro construye estabilidad interna. Y no hay nada malo en empezar desde donde estés. Lo peligroso es quedarte toda la vida creyendo que solo esforzarte más te llevará a otro nivel financiero. El dinero responde a estructura, no a agotamiento. Muchas personas se rompen el cuerpo por ingresos lineales, cuando podrían estar construyendo ingresos escalables, habilidades digitales, negocios, inversiones, marcas personales, sistemas de venta, contenido, soluciones. No todo funciona de inmediato, pero todo suma cuando se hace con visión. La verdadera pregunta no es cuánto trabajas, la verdadera pregunta es qué estás construyendo con tu trabajo. Porque si dentro de 5 años haces exactamente lo mismo que hoy, con la misma forma de trabajar, las mismas decisiones y los mismos hábitos financieros, lo más probable es que tu vida se vea muy parecida a como se ve ahora. Quizás un poco más cómoda, quizás con algunos ajustes, pero en esencia igual. Los mismos ciclos de ingreso, las mismas preocupaciones, las mismas limitaciones de tiempo y las mismas metas postergadas. No porque no te esfuerces, sino porque cuando no cambias la estructura desde la cual produces dinero, los resultados tienden a repetirse.
El tiempo por sí solo no transforma tu realidad financiera. Lo que la transforma es en qué te conviertes durante ese tiempo. Puedes pasar 5 años trabajando muchísimo y seguir en el mismo nivel, o puedes pasar 5 años desarrollando habilidades que te hagan más valioso, aprendiendo a resolver problemas más grandes, creando sistemas que funcionen incluso cuando no estás presente y tomando decisiones estratégicas que se acumulen a tu favor. La diferencia no está en cuántos años pasen, sino en cómo usas cada uno de ellos. Cuando desarrollas habilidades, aumentas tu capacidad de generar valor, y cuando aumentas tu valor, las oportunidades cambian. Empiezas a acceder a mejores ingresos, a proyectos más grandes, a conexiones más sólidas y a escenarios donde tu tiempo rinde mucho más. Las habilidades son activos invisibles que crecen contigo y que nadie puede quitarte. Cuando creas sistemas, dejas de depender únicamente de tu presencia física para generar resultados. Puede ser un negocio, una marca, un contenido, una inversión o un proceso automatizado. Al inicio parecen pequeños, incluso insignificantes, pero con el tiempo se vuelven estructuras que sostienen ingresos, oportunidades y libertad. Los sistemas convierten el esfuerzo de hoy en resultados de mañana, y cuando piensas estratégicamente, dejas de vivir apagando incendios financieros y empiezas a diseñar futuro. Empiezas a tomar decisiones con visión de largo plazo, incluso cuando el beneficio inmediato no es tan atractivo. Aprendes a decir no a lo que te mantiene ocupado para poder decir sí a lo que te hace crecer. Empiezas a invertir tiempo, energía y dinero en cosas que se multiplican en lugar de consumirse. Por eso la realidad puede ser completamente distinta en 5 años. No por suerte, no por milagro, sino por construcción consciente. Porque mientras muchos siguen repitiendo los mismos patrones, esperando resultados nuevos, tú puedes estar evolucionando tu forma de pensar, de trabajar y de crear valor. Y esa evolución sostenida en el tiempo es lo que realmente cambia una vida financiera. Y aquí viene una reflexión íntima. Nadie te va a enseñar esto en la escuela, porque el sistema está diseñado para formar buenos trabajadores, no creadores de riqueza. Te enseñan a cumplir, no a construir, a obedecer procesos, no a diseñarlos, a buscar empleo, no a crear valor propio. Por eso despertar financieramente a veces se siente incómodo, porque implica desaprender ideas que parecían normales, que trabajar sin parar es progreso, que descansar es flojera, que pensar en dinero es ambición negativa, que crear algo propio es riesgoso. Pero la verdadera riqueza siempre fue para quienes aprendieron a pensar diferente, no para quienes se sacrificaron más horas, sino para quienes tomaron mejores decisiones. Trabajar duro no es el problema, trabajar sin visión sí. El esfuerzo es el motor, la estrategia es el volante. Sin volante, por más que aceleres, no sabes a dónde vas. Y quizá este episodio no te diga exactamente qué negocio hacer o qué inversión tomar, pero si logra cambiar tu forma de pensar, ya hizo su trabajo. Porque cuando cambias tu mentalidad financiera, tus decisiones empiezan a cambiar solas. Empiezas a aprender cosas nuevas, a ver oportunidades donde antes veías solo cansancio, a usar tu tiempo con más intención. La riqueza no empieza en el dinero, empieza en cómo piensas. Y cuando pasas de mentalidad de sacrificio a mentalidad de creación, todo se transforma. Trabajar duro puede mantenerte vivo, pensar estratégicamente puede hacerte libre, y esa diferencia es la que casi nadie te explica. Si te quedas solo con esfuerzo, tu techo siempre será bajo. Si combinas esfuerzo con estrategia, tu crecimiento deja de tener límites. Ese es el verdadero secreto que no se enseña en voz alta. Y desde hoy, cada vez que te canses, no te preguntes solo si estás trabajando mucho, porque trabajar mucho siempre se puede. Siempre se pueden agregar más horas, más esfuerzo, más sacrificio, más desgaste. El cuerpo aguanta un tiempo, la mente también, pero la verdadera pregunta no es cuánto estás dando, sino hacia dónde está yendo toda esa energía.
Pregúntate con honestidad si ese cansancio está sembrando algo que va a crecer contigo o si solo está pagando el presente sin construir futuro. Pregúntate si lo que haces hoy te acercas a una vida con más libertad o si simplemente te mantienes sobreviviendo de forma un poco más cómoda. Si ese esfuerzo está desarrollando habilidades que se valoran más con el tiempo o si te deja exactamente en el mismo punto año tras año. Si estás creando algo que puede multiplicarse, escalar o sostenerte incluso cuando no puedas trabajar al mismo ritmo, o si todo depende únicamente de que sigas presente y agotándote, porque hay cansancio que construye y cansancio que consume, hay esfuerzo que siembra y esfuerzo que solo mantiene, hay trabajo que te acerca a una vida distinta y trabajo que te encierra en una rutina interminable. Y aprender a distinguir entre esos dos es una de las habilidades financieras más importantes que puedes desarrollar. Cada vez que te sientas agotado, úsalo como señal para reflexionar, no solo para resistir, para preguntarte si estás invirtiendo tu tiempo como quien invierte en algo que crece o gastándolo como quien solo paga cuentas emocionales y financieras del momento. El cansancio puede ser una alarma, no para rendirte, sino para ajustar dirección, porque al final no se trata de trabajar más duro que todos, se trata de trabajar con intención, con visión y con propósito. Se trata de que cada hora que entregues tenga sentido dentro de un plan más grande, de que tu esfuerzo no se pierda en urgencias eternas, sino que se convierta en construcción real. Y cuando empieces a vivir desde esa pregunta, ¿esto que hago hoy está creando algo que valga la pena mañana? Tu relación con el trabajo, con el dinero y con tu futuro va a empezar a transformarse de una forma profunda y sostenible, porque no se trata de sudar más, se trata de pensar mejor.